El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Universidad Pedagógica Nacional dedicado a los territorios rurales. Y obviamente que hemos hecho un recorrido muy lindo por nuestro país. La semana pasada vamos a venirnos desde Falán, Tolima hasta Bogotá, porque en Bogotá también está la ruralidad, y no solo en Bogotá, en nuestra universidad. Yo no sé si la gente que nos está escuchando sabía que la Universidad Pedagógica tiene varias sedes. Claro, la sede de la calle de la 72, que es la más reconocida, pero tenemos también una sede hace muchos años en el Parque Nacional, y una de nuestras sedes más grande, incluso creo que en extensión geográfica es más grande que la calle 72, es la sede de Valmaría, que es la sede de la Facultad de Educación Física. Hoy nos acompañan desde Valmaría con un proyecto muy hermoso, un proyecto que hace un ejercicio por vincular los saberes campesinos, los saberes de nuestro territorio, de nuestro altiplano, pero también de otros lugares del país, en un proyecto que reconoce también ese escenario de Valmaría como un escenario rural, como un escenario en el que de alguna manera, pues ya casi la salida a Bogotá, donde se encuentra, pues permite que haya como esta, llaman los campesinos de USME, ruralidad de borde o rururbanidad, que se mezcla allí y que ha sido traída de manera magistral por algunos de sus maestros. Hoy en el convite, el proyecto agrorecreativo Guaira UPN Valmaría. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, les decía que el proyecto agrorecreativo Guaira nace en el 2008 en la Facultad de Educación Física, y pues en su faceta de aula ambiental se acerca a aspectos territoriales de lo rural colombiano en la cotidianidad de nuestra comunidad educativa, es decir, en la lógica de formación de maestros. En ese sentido, sus profes plantean que es un canal para reavivar ese diálogo intergeneracional e intercultural en los procesos de formación de maestros en ámbitos educativos, ambientales, de la recreación, del turismo, de las prácticas agroecológicas, entre otras cosas. Nos acompañan hoy maestras que hacen parte de la licenciatura en recreación, que es quien lideran este proyecto, y ellas pues nos van a contar un poco de qué se trata. Pero antes de darle el paso a mis invitadas, quiero enviarle un saludo a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocame, por supuesto la emisora campesina de Insacauca. Un abrazo para todos ustedes. Hoy, por supuesto, un abrazo muy especial a todos los estudiantes y maestros de la Facultad de Educación Física en la sede de Valmaría. Estás en sintonía de El Convite. Bien, vamos a empezar entonces dándole la bienvenida a las profes que nos acompañan hoy. Hoy nos acompaña la profesora Ángela Rocío Guevara. Ella es bióloga de la Universidad Nacional, máster en estudios ambientales de la Escuela de Estudios Ambientales de la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia. Es docente de tiempo completo en la licenciatura en recreación, y bueno, ella ya nos va a contar sobre su experiencia. Profesora Ángela, bienvenida al convite. Muchas gracias, profesora Diana.
Bien, nos acompaña también la profesora Caterine Aldana. Ella está vinculada a la Facultad de Educación Física, es licenciada en Recreación y especialista en Planeación y Gestión y Control del Desarrollo, magíster en Estudios de Gestión y actualmente está cursando un doctorado en Estudios Internacionales en Paz y Conflictos y Desarrollo. Profesora Caterine, bienvenida a nuestro convite. Muchas gracias por la invitación. Bien, y también nos acompaña Ivonne Natalia Nivia Torres, ella es agrónoma y técnica en producción agropecuaria y bueno, hace parte también de este equipo profesional que hoy viene a hablarnos de este ejercicio de vivir la ruralidad desde su cultura y su conocimiento en la universidad. Pues empecemos. Bienvenidas todas ustedes a este espacio. Profesora Ángela, cuéntenos un poco sobre el contexto, además de este equipo tan particular, escuchando el perfil de ustedes, un equipo bastante interdisciplinar. Cuéntenos un poco como de Valmaría, de ese contexto y de este espacio también de alguna manera rural que tiene la universidad. Sí, profe Ariana, pues muchísimas gracias por la invitación. En realidad sí, somos un equipo interdisciplinar, nos complementamos en ese eje común que tiene el proyecto agrorecreativo Guaira, que es de ser un aula ambiental y que también guarda una memoria muy importante con respecto a esto que tú mencionabas inicialmente, que es esa sede campestre, pues como se conoce en la Universidad Pedagógica Nacional, es esta sede donde funciona y ha funcionado históricamente la Facultad de Educación Física. Este proyecto pues realmente también es un proyecto que abandera lo que la Universidad Pedagógica Nacional persigue con la política ambiental, porque está articulado efectivamente esta política como uno de sus proyectos abanderados. Entonces, claro, en este tema que nos convoca hoy de visibilizar este espacio en este ámbito de la ruralidad y de lo que también representa para la comunidad educativa, no solo allí de la sede, sino de toda la Universidad Pedagógica Nacional, pues darles a conocer que históricamente, pues sí, la intención de este proyecto pues nace ahorita que escuchemos a la profesora Caterine, que es una de las fundadoras, que nos cuente y que nos lleve a esa memoria tan bonita de cómo es la génesis del proyecto y cómo nace precisamente de los propios protagonistas de la comunidad de la licenciatura en recreación, esta intención de aprovechar primeramente pues ese espacio abierto, el espacio pues amplio allí que ofrece la sede, porque uno llega a la universidad y siente los beneficios de estar como en una zona suburbana, pero que tiene estos espacios amplios. Este espacio de la sede de Valmaría invita entonces a conectarse de diferentes maneras o resignificar esa conexión de nosotros que estamos pues en la urbanidad todo el tiempo, y nos invita a conectarnos de una manera diferente, y encontrarse con una huerta pues ha llevado que con el paso del tiempo se recrea allí entonces toda una dinámica de cómo hay unos cultivos que están allí entonces en la huerta haciendo parte de esta aula ambiental, y las prácticas que han sostenido este proyecto pues giran en torno también a la recuperación como de esa cultura campesina. Allí han llegado entonces uno de nuestros principales protagonistas, que son esta población de las personas adulto mayor, y que son también personas que están vinculadas a ese territorio allí del norte de Bogotá, y son personas que tienen un perfil muy interesante y que han ido nutriendo esta dinámica de la que venimos hablando, reavivar también ese diálogo intergeneracional, porque entonces estas personas empiezan a aportar con sus saberes, con sus vivencias cotidianas, y en ese diálogo que es lo que allí se vive en el día a día de llevar una huerta, hacer todas las labores de lo que implica sostener una huerta,
el cuidado de la tierra, el sostenimiento de unas especies, de cultivos, y todas esas prácticas que también tienen un enfoque agroecológico. Ya nuestra profesional Natalia nos va a explicar esto. Entonces, pues allí ya hoy en día afortunadamente podemos hablar de que hay todo un laboratorio, no solo para este encuentro de posibilidades de vivir la tierra, la naturaleza, el ocio, lo que llamamos el ocio ambiental desde la licenciatura en recreación, sino unas posibilidades de que nuestros estudiantes encuentren esos escenarios del propio descubrimiento, porque muchos de ellos pues no conocen de dónde vienen los alimentos que día a día ellos están pues consiguiendo y que de la nada les aparecen en su mesa, pero no está como esa lógica y ese conocimiento que a veces uno asume y presume que ya ellos lo conocen. Entonces las posibilidades son muy variadas allí para tener ese encuentro de lo que representa Guaira para nosotros allá en esa sede de Valmaría. Bueno, bien interesante esto que ustedes están trayendo acá, porque creo que también nos invita no solamente a reconocer el proyecto agrorecreativo, que ya vamos como entendiendo un poco la lógica a partir de escucharte, sino incluso las reflexiones de lo que implica en la formación de maestros de recreación. Creo que también puede ser esta una oportunidad para hablar un poquito sobre la licenciatura en recreación. ¿Y por qué, Catherine, tú que eres egresada y ahora maestra de la licenciatura, cómo se vinculan estos temas con la formación de un licenciado en recreación? Esto para hablar un poquito del perfil del licenciado en recreación, o sea, que socialmente, ¿cuál es el impacto de un licenciado en recreación? Bueno, pues primero contarles que la Facultad de Educación Física se compone de 3 programas. Desde el 2005 era la Facultad de Educación Física con una sola licenciatura, que de hecho es la más común que está en el país, que es licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Pero se hace una diferenciación disciplinar a partir del 2005, 2006 se arranca pues con esta nueva visión de la educación física, y ello conlleva que se cree la licenciatura en Educación Física, la licenciatura en Recreación y la licenciatura en Deporte. Entonces el pensar la recreación como un campo distinto pues también tiene ¿no? muchos retos que hemos venido llevando ya en estos 20 años que cumplimos el próximo año, y entre esos es cuál es la preocupación, qué es lo que estudiamos en la licenciatura en Recreación. Y más aún cuando vemos este tipo de proyectos, que tiene que ver la recreación con la agricultura, ¿no? La licenciatura, el proyecto nace en la licenciatura en la medida en que nos pensamos el campo de la recreación y del ocio. Estamos en una sociedad que vive en función del trabajo, pues a raíz de la revolución industrial, esta sociedad industrializada, y en el que el trabajo tiene más peso que estas otras áreas. Entonces, de hecho, cada vez es más rápido, cada vez es la preocupación por el qué hacer y saturamos nuestro mismo tiempo, ¿no? Hay autores, y desde la filosofía también se habla de esa autoexigencia que tenemos para cumplir con esas demandas de la sociedad actual. Entonces el ocio queda en un segundo plano, y la recreación o queda relegada a un segundo plano o al mero entretenimiento. En ese sentido nos cuestionamos frente a ¿qué es lo que pasa cuando tenemos experiencias de ocio? Y encontramos que allí es en donde se da una conexión directa con las emociones, se da una conexión, hay una posibilidad de conexión también con lo social, con lo comunitario, y en este caso pues con lo ambiental. Entonces es reivindicar ese papel del ocio y de la recreación en la vida del ser humano y también en la vida comunitaria. Y eso es el proyecto. Creo que el proyecto nos muestra muy bien esa exploración del campo de la recreación, porque nuestro objetivo con tener un espacio de agricultura en la universidad y en la Facultad de Educación Física, más allá de lo técnico o más allá de la producción como tal de alimentos, es qué hay en torno a ello y recuperar esa función social de la tierra. Y eso se hace cuando la lógica
de ir a la huerta es desde el gusto, desde el placer, desde el querer estar en contacto con las otras personas y el estar en el proceso del mismo crecimiento de la planta. Entonces, cuando va, por ejemplo, nuestros estudiantes, tenemos una electiva y, bueno, prácticas y otros estudiantes que van de manera voluntaria, pero ven el proceso del alimento desde que el primer día o la segunda, máximo tercera semana que ingresan, empezamos a sembrar y ellos van cuidando pues las plantas y van viendo cómo ese proceso, pero a la vez van cosechando. Y en torno a la cosecha, a la siembra, pues que se tejen esas amistades, esas relaciones. También es un espacio terapéutico y esto lo posibilita ese relacionamiento con la tierra, con el ambiente, desde el lugar del ocio, ¿sí? Ahora, también es una perspectiva crítica porque el ocio, como les decía hace un momento, podemos ver la recreación solamente desde el entretenimiento y ya, nos sirve para pasar el rato. Pero acá también vemos qué hay detrás del trabajo agrícola. ¿Qué pasa? Y decía la profe Ángela que van personas mayores. Bueno, ellos cómo ven la tierra, cómo ven el campo, cómo es el trabajo del campesino, todo el trabajo que hay detrás del alimento. Y esto hace que no solamente lo disfrutemos, sino que también tengamos esa conciencia de que va más allá de la producción y de todas las dinámicas que hay alrededor de la alimentación. Entonces, por ahí va la licenciatura en recreación y esto lo podemos aplicar en el arte, en el deporte, porque la recreación es transdisciplinar y es interdisciplinar, de ahí que este proyecto tenga la mirada de la ciencia, ¿cierto? Con la profe Ángela, de la biología, de la agricultura, con Natalia, y de la parte recreativa que soy yo. Entonces podemos converger desde distintas áreas y pues eso se busca definitivamente desde la licenciatura en recreación. Muy chévere, profe. Me hizo pensar en las palabras de este gran líder latinoamericano, Pepe Mujica. Y Pepe Mujica, me voy a ir con esta frase, decía: la vida no es solo trabajar, hay que dejarle un buen capítulo para la entrega que tenga de la locura a cada uno. Me hizo pensar en Pepe, profe. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bien, a mí me gustó mucho la entrada que nos regaló la profe Caterina hace un momento, como para pensarse que además esto es lo que permiten estos diálogos, y es que muchas veces nuestra misma lógica de construcción de conocimiento en la academia, hay que decirlo, la amamos pero también la cuestionamos, pues es muy tendiente a fragmentar, ¿no? Y a ser muy literal. Entonces, como que uno dice educación en recreación, entonces esto tiene que ser seguramente hacia tal línea, pero cuando uno empieza a pensar en la recreación como un asunto en la vida profesional, yo tengo que decir en este programa, me toca decirlo porque me toca. Y es que yo tenía un vínculo, se lo comentaba Ángela detrás de cámaras, con la licenciatura en recreación por uno de los maestros que fue mi maestro hace ya muchos años en la Universidad Pedagógica, que fue el profesor Juan Manuel Carreño, que trabajaba todo el tema de ocio y que yo creo fue la persona que en algún momento me hizo pensar en una frase que es de campesinos. Mi mamá es campesina y mi mamá me decía: haga algo para que no esté pensando ociosidades. Y entonces el concepto del ocio estaba muy ligado como a que eso era malo, como que eso no se debía hacer, porque además en la lógica del campesino pues está muy la lógica del trabajo, ¿no? De estar haciendo. Sin embargo, cuando uno las escucha a ustedes y dice: oiga, sí, ¿no? Finalmente el campesino pues tiene sus momentos de ocio, tiene sus momentos también de socializar, de encontrarse con otros, que la vida en la ciudad no nos está permitiendo. ¿Cómo irrumpe una huerta en una universidad? O sea, ¿qué efectos tiene en la comunidad universitaria que haya una huerta, Ángel? Pues esta pregunta es muy interesante porque inicialmente como que la lógica de quienes se acercan a observar qué es lo que hacemos está precisamente como evidenciando unas conexiones y unos vínculos que son como el piloto automático de quien ve la huerta. Y la primera pregunta, a lo que me refiero, es que la primera pregunta es: ¿y aquí qué producen? ¿No? Entonces va la lógica de la producción, y esto para qué sirve, y si producen, si les da, si... Entonces, cuando empiezan a preguntar sobre eso, digamos, cualquier persona que se acerca a la huerta
pues les empezamos a contar como esas otras lógicas que vivimos allá. ¿Cuál es el sentido precisamente de que esa sea, digamos, un aula ambiental, o yo lo llamo que es como un aula experimental finalmente? Porque el medio y la excusa de que allí se abran posibilidades diversas para la conexión de quien llegue en sus individualidades a preguntarse, bueno, ¿y yo qué puedo hacer acá? ¿Qué es lo que aquí me están ofreciendo? Entonces, sí le abre unas posibilidades de hacerse preguntas más diferentes, digamos lo que llamamos ahorita como disruptivo, ¿no? Que irrumpa esa nueva lógica en lo que usted también propone y puede proponer que este escenario le ofrezca a usted, y usted en su formación entonces ya directamente a los estudiantes de licenciatura en recreación, pero entonces usted proponga. Y ese usted proponga es también brindarle desde los espacios académicos que directamente están llevando a los estudiantes allí a la huerta, que ellos vean que esos diferentes espacios académicos, desde la recreación, desde esas lógicas del disfrute del tiempo libre, de las nuevas conexiones con esos espacios, digamos, a campo abierto, una huerta como tal, porque si tú llegas allá, no es una huerta pequeña, es una huerta de 2.000 metros cuadrados, o sea, sí es un espacio bien amplio que tú lo caminas, que si los estudiantes entonces proponen sus recorridos, porque entonces ahí hay esta práctica tan bonita de entonces darle entrada a los visitantes y empezar a caminar la huerta, reconociendo cultivos, generándose unos diálogos de, bueno, qué sensaciones le incita a cada visitante, a cada persona que entra, y eso tiene que ver también como con las lógicas de las visitas. Y cuando uno les dice, no, es que vamos a hacer un recorrido con el ánimo de que ustedes conozcan y también se conecten de diferente manera, y vamos a recrearnos, a pasar un tiempo, un momento, y que ustedes en su libertad también puedan escoger qué quisieran hacer, de pronto recoger de la cosecha que se está haciendo, si ven a alguien que está haciendo alguna labor, si quieren acompañarlo, si hay que regar, y entonces hay muchos escenarios que incitan también, digamos que a mí lo que todo el tiempo me ha llamado la atención es que los estudiantes, cuando uno les da como esa pauta, como que los inspire, ellos salen con ideas muy diversas, y ahí es cuando se va enriqueciendo como lo que hacemos, el mismo proyecto se va enriqueciendo en las posibilidades, y bueno, ahí sí van saliendo nuevas propuestas para vincularse en las dinámicas, digamos, de la formalidad de lo que implica tener en pie esta propuesta, en lo administrativo, en lo logístico, pero también en lo que potencia que ellos lleguen con nuevas ideas. Entonces, los estudiantes lleguen con nuevas ideas. Además que nos hemos dado cuenta que, bueno, llegan estudiantes así como la estudiante de tu semillero que llegó, y ella se empezó a hacer un montón de preguntas, y dijo, oiga, venga, pero es que esto acá, si ustedes tienen esa conexión también con las personas adulto mayor, que son como la ventana a este mundo de lo rural, y son una ventana muy clara, digamos, para quienes de pronto no tenemos como esa posibilidad de tener la ruralidad al orden del día. Entonces es de verdad muy, muy refrescante poder aportar esto también a la universidad como una herramienta que está abierta no solo a esta facultad, sino a todos los que nos han visitado. Sí, sin duda alguna, por eso la pregunta era, ¿cierto? Como la universidad, un escenario pues de construcción de conocimiento de X o Y forma, cómo vincula como esos saberes campesinos. Yo les voy a contar una anécdota mía, que por eso es que, bueno, y de paso le agradezco a Adriana Parra, estudiante del semillero Campo Colombiano, Territorios y Educación, que fue la que terminó haciéndonos este vínculo, que hoy hacemos un programa, pero yo creo que vamos a seguir haciendo cosas juntos. Y es que una vez nosotros hacemos un ejercicio, y es que los estudiantes traigan un objeto de su casa, que haya en su casa y que sienta que tiene vínculo con el saber campesino. Y mi estudiante ha traído una pala
y la pelada me llama desde la puerta en la calle 72 y mi profesora tiene que venir acá porque no me dejan entrar. Y le digo, ¿por qué no la dejan entrar? No, porque es que tengo la pala y no me dejan entrar la pala. Tantas cosas que entran a las 72. Bueno, en fin, yo me fui para la puerta a dejar que la pala entrara a la universidad, pero se me convirtió en un símbolo esa situación para decir que es una cosa muy simbólica y es que la academia deje entrar esa pala a la universidad. Sí, o sea, que entren otros saberes a la universidad. Yo sé que Caterina está que se habla, pero necesito hacerle una pregunta a Natalia y es, ¿cómo entran cómo entra la agronomía a la formación de maestros, a una casa de formación de maestros como esta? Y en ese orden, Natalia, ese saber de los mayores que nos pareció tan importante, por eso no me extraña que Adriana Parra hubiera preguntado por eso, porque nosotros nos movemos mucho en la lógica de los mayores, los sabedores. Entonces, ¿quiénes son esos sabedores que llegan a la universidad y cómo llegan tanto ellos como la agronomía a una licenciatura en educación? Pues la agronomía llega porque hay un espíritu de ocio, de querer sembrar, pero pues ya hay unas pautas que ayudan a que ese cultivo vaya mejor, a que se haga un riego más eficiente, a que se entienda que hay que abonar el suelo porque no es un recurso infinito, entonces que hay que tener siempre a disposición algún tipo de abono. Y son cosas que, ¿cómo decirlo? A veces saber mucho de agronomía también puede como que uno diga, ay, le dejo al que es responsable y al que sabe. Pero entonces la invitación mía y el por qué aprecio mucho la labor que hago en Guaira es que es también una invitación a lo instintivo, ¿no? Bueno, si lo hicieron mucho sin muchas pautas, pero tampoco hay que olvidar esa pauta como instintiva que tiene cada uno. A veces la pregunta es, y creo que me ha formado en alguna medida, pues como profe, no soy profe, pero muchos me llaman profe y pues me siento muy honrada de eso. Entonces ¿y cuánta agua le echo a esto? Y uno dice, pero ¿y cuánta agua? Pues uno como que toca, mira, ve la matica así. Entonces, en medio del asombro, entonces es también reeducarme, ¿no? Creo que las profes saben que entienden esa lógica de que cuando están enseñando es uno el que aprende el doble, entonces no dejar de lado ese asombro, el darme cuenta que pues los estudiantes, la mayoría son en un contexto ciudadano y pues no identifican cómo es una zanahoria, se asombran y creen que es la de los dibujitos animados así de forma de borde redondeado y no es la que parece pues una espiguita. Entonces es eso, tanto yo en el aprendizaje de ese asombro y como dar la pauta, la guía, pues un poquito más técnica para que no haya un desborde de solo emoción y al final no haya cosecha. Entonces esa es como mi pauta. Y con los adultos mayores, pues ellos tienen en su contexto pues todo el aprendizaje que la universidad formal no les dio, pero la universidad de la vida la traen aquí. Yo he aprendido con ellos un montón, pues puedo decir varias cosas técnicas, pero eso, el doble aprendizaje. Entonces es eso, más o menos. Bien, Caterine, ¿qué querías complementar tú? Bueno, no quería agregar una cosita y es que el tener una huerta en la universidad de este tipo ha permitido abrir las puertas a la comunidad externa e inclusive a las familias de estudiantes. Entonces no solo impacta en el ámbito académico, sino también en ese relacionamiento. Por ejemplo, los administrativos o personal administrativo va a la huerta y dice, voy a ir a hacer mercado, y van con su bolsita o van y le preguntan a Natalia y llevan tomate y llevan alimentos y saben de dónde vienen, cómo fue el trabajo, cuál fue el proceso, que no tenemos siempre esa oportunidad. Igual que con las familias o las amistades o grupos de nuestros estudiantes que pasan por el proyecto Guaira y después, años después, llaman, escriben y dicen, profe, quiero llevar a un colegio con el que estoy trabajando. Entonces el impacto del proyecto y el que tengamos una huerta desde la universidad incide pues en nuestros estudiantes, ¿cierto? En un primer lugar, pero eso se va multiplicando y se va ampliando y va construyendo pues muchas más redes. Cuando van
nuestros estudiantes vuelvo y hablo de la lectiva, y tenemos cosecha, inmediatamente en ocasiones llaman a su casa, mami, ¿hay maíz? ¿Llevo o no llevo maíz? ¿Hay tomate? Entonces eso va ampliando también esa relación de la universidad, no aislándonos, ¿cierto? Allá la universidad, sino por el contrario nos va acercando mucho más a la gente. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Caterine decía una cosa hace un momento y era que esto permitía abrir la universidad a estos otros sabedores que, decía Natalia, unos hacen parte ahí como del contexto, ¿cierto? Pero otros son los propios papás o familiares, digamos, de los estudiantes que también de alguna manera se vinculan, digamos, a estos procesos. Y una cosa que yo he venido trabajando hace tiempo es que, además que estoy convencida, y es que todos tenemos origen campesino, o sea, la mayoría de nosotros somos hijos de campesinos que han llegado a la ciudad por X o Y en nuestras casas se conservan prácticas, lógicas, saberes que hacen parte de. Muchas veces a nosotros nos pasa que cuando invitamos a los papás a hablar de sus saberes a la universidad, como que dicen, ¿yo qué voy a ir a hablar a la universidad de qué? ¿Cómo se establece ese diálogo? Ya nos dijiste un poquito, pero digamos, ¿cuál es el lugar que tiene ese saber campesino en la formación de los maestros y cómo dialogar, por ejemplo, con el saber técnico de la agronomía, Natalia, pero también con el saber de la formación pedagógica, profesora Caterine? No sé cuál de las dos quiera. Bueno, empiezo yo. Digamos que la vinculación, por ejemplo, en el caso de las familias se da de forma muy, muy orgánica. La misma dinámica del proyecto permite que papás y mamás se vinculen a lo que están haciendo sus hijos en la huerta. Entonces, un ejemplo pasó en pandemia cuando hacía la clase virtual. Se conectaban en sus casas y ellos escuchaban y opinaban, además porque sentían también esa confianza, como tú dices, venimos de ello, y hasta mi papá me decía, bueno, y si hacen tal cosa, se da el escenario para que puedan participar. Y ahora que estamos pues ya de manera presencial, nuestros estudiantes les cuentan, llegan a casa con una lechuga, llegan a casa, por ejemplo, la otra vez cosechamos yacón, que casi no se conoce, y al compartirlo, pues da mucha curiosidad a sus familias, y esto es lo que usted está haciendo, pero si usted estudia física, pero si usted estudia deporte, ¿cómo así? Ellos mismos nos cuentan. Lo que pasa es que, claro, en la cotidianidad a veces yo no me doy cuenta, pero al final cuando es la evaluación de la electiva me doy cuenta de todas las cosas que pasaron y es maravilloso. Y en el transcurso también nos dicen, mi papá quiere ir, entonces han venido papás, mamás, o hemos hecho inclusive actividades en las que les decimos que inviten a sus familiares. Ahora en noviembre, que tengamos cosecha de hortalizas, dijimos que íbamos a hacer un día de la familia para que vean lo que están haciendo y estén en contacto directo, porque todo esto llega a la casa, todo lo que sucede. Y pues también la agricultura nos permite reconocer que no solamente es de lo técnico, sino que hay un papel muy importante de lo local y de la observación. Entonces, creo que es una de las enseñanzas, y ahorita, Natalia, si nos puedes ampliar, pero lo que yo he visto es que yo puedo sembrar algo de una manera, pero otra persona lo siembra de otra manera. Y puede que un tipo de siembra sea más efectivo acá que en otros lugares. Entonces, es importante entender, y en la agricultura ecológica es importante ese diálogo de saberes, en el que si bien hay un conocimiento técnico que es muy importante, muy valioso, eso no significa que el conocimiento práctico o empírico de quienes han tenido esa cercanía con la agricultura desde otros lugares sea menos, sino por el contrario, la riqueza está en ese diálogo que hay allí, del que trabaja en el campo o del que tiene maticas en su casa, en un apartamento, y también de la agronomía o de
yo que soy aficionada. Cuando logramos ese diálogo y entendemos que estamos en el mismo nivel, creo que se dan situaciones tan enriquecedoras como esto, ¿sí? Entonces hay una chica, por ejemplo, que siembra, en su familia siembran sagú, y ella lo trajo las semillas, lo tenemos en la huerta, la primera cosecha pues nos enseñó, nos dejó una, ¿cómo se llama? Una infografía de cómo sembrarlo y cómo procesarlo y sacar la harina. Entonces creo que es eso, es tener ese escenario que nos permita ese diálogo, pero porque estamos en la universidad no vamos a estar acá súper arriba, sino por el contrario, vamos a estar todos en el mismo nivel, porque de eso se trata, esos diálogos pues de saberes. Sí, pues creo que comentaba algo en la respuesta anterior, y fue que, digamos que yo como actor aquí llegué de últimas, ya estaban los estudiantes, ya estaban los adultos mayores. Entonces, una sugerencia que me hizo muy apropiada en algún momento una profe de la parte pecuaria fue: cuando usted llegue a una finca, no llegue con las críticas, sino llegue a aportar. Entonces, parecido como a una cocina, uno tiene una forma de lavar la olla, no, que primero lavo el arroz y luego lo meto así, y pues esta labor requiere un esfuerzo grandísimo. Entonces llegar uno diciendo, uy, ¿y esto por qué lo tienen aquí como largo? ¿Y por qué no hacen mejor esto así que así? Entonces creo que apunté por el lado que era, y es poniendo, pues viendo el vaso medio lleno de lo que ya estaba, y pues pensando a mejoras. Entonces la lectura con los adultos mayores siempre mía es de mucho respeto y de diálogo. Es, ¿cómo vamos a hacer? Como les comentaba, yo he aprendido mucho de ellos. Por ejemplo, uno en la agronomía puede acelerar un proceso de germinación dejando en remojo las semillas antes. Pero yo aquí con eso aprendí que, por ejemplo, si tú haces eso mismo en una temporada seca, la semilla va a venir hidratada y se va a encontrar con un tiempo seco y la voy a maltratar. Entonces, ese aprendizaje les puedo nombrar otras 10. Entonces, creo que ha sido muy a partir de la conversación, el como estos adultos mayores que nos colaboran, ellos pues siembran en cada uno de sus terrenos. Ellos viven aquí en la ciudad, pero parte de su año también van a ir a Santander, a Boyacá. Entonces, ellos saben cómo es la tarea del cultivo. Entonces más que yo llegarles a recomendar, es cómo llegar al acuerdo. Ahora vamos a sembrar esto. Sí, mejor ahorrate. Digamos que tengo colegas más que tener a quien decirle cómo se deben hacer las cosas. Entonces, eso, y en torno a la parte pedagógica, cómo es el cruce con la parte pedagógica, pues estoy aprendiendo en el cruce con las profes, como tratando de escuchar, como que cada grupo le va dando a uno pautas. Hay chicos que son más del hacer, por ejemplo, en esta facultad, siendo chicos de educación física, recreación y deportes, entonces que eso como tanto teórico como que no. Yo al principio pues la terminología, que el pH, que la vaina, no más, listo, mire, hagamos esto, ya viene la pregunta, ¿y por qué estamos haciendo esto? Se hace por esto y por esto. Entonces ese era mi aporte. No, pero muy bien, Natalia, creo que la respuesta de lo pedagógico incluso la diste en la primera parte de tu intervención, y no sé si conoces un libro de el maestro Paulo Freire, muy querido en esta casa, que se llama Extensión y Comunicación. Te lo recomiendo, Educación en el Mundo Rural, que justamente fue un libro dedicado a los agrónomos, que en su momento en Brasil educaban a los campesinos, y de allí nace esta propuesta que dice que no haya extensionismo, sino que haya diálogo en el trabajo del agrónomo con el campesino. Y por ahí le dejo esa recomendación. Profesoras, muchas gracias, se nos acabó el tiempo, pero antes de irnos, Caterine, ¿cómo se llama la electiva? Está abierta desde todo programa, es para toda la universidad, para que le hagan la invitación a los estudiantes de la universidad a ser parte de esa electiva. Claro, la electiva se llama Agricultura en Entornos Urbanos, una mirada desde la sustentabilidad. ¿Vale? Bueno, los jueves de 7 a 10 de la mañana. Es una electiva todo programa, entonces bienvenidos y bienvenidas.
El convite de la Pedagógica Radio. Bueno, ya saben, pueden inscribir esta electiva, ya saben, para conocer además la huerta de Valmaría. Yo estaba por acá mirando en Instagram que me compartieron las profes, las fotos, qué huerta más linda. Los primeros que iremos allá seremos nosotros con la electiva en educación rural. Profesora Ángela, un minuto para darle unas palabras a los estudiantes y una despedida al programa. Sí, pues me alegra muchísimo porque además los iba a invitar a otro espacio que pueden inscribir porque Guaira es escenario también para algunas sesiones de la cátedra ambiental, que también es todo programa, lo pueden inscribir. Cada semestre pues estamos muy felices de recibir en ese espacio de la cátedra ambiental a todos los estudiantes porque pues es también el trabajo de lo ambiental que atraviesa, ¿no? Que es esto transversal en la formación de los docentes de la universidad. Entonces, invitados también a escribir y nada, agradecerles mucho la invitación, profe Adriana. Como tú te puedes dar cuenta, hay muchas posibilidades de diálogo aquí y súper invitados a que nos visiten. Bueno, muchas gracias a nuestros oyentes, gracias por seguirnos. Recuerden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite, y también en la página de la Pedagógica para seguir estos y otros convites. Nos vemos en un próximo convite. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores.